Muy buenas noches, muchas gracias por estar presente hoy en este webinar o seminario, donde vamos a tratar algunos temas sobre la implementación de mantenimiento predictivo. El tema fundamental que vamos a tratar en este caso de hoy son los errores a evitar en la implementación de mantenimiento predictivo. El objetivo es aprender a identificar y evitar los errores más comunes en la implementación de mantenimiento predictivo con el propósito de dejar establecido una hoja de ruta para su ejecución a partir de la aplicación de normas, estándares y prácticas internacionales. Bueno, ¿por qué esta conferencia, no? Bueno, primeramente, Innova está lanzando en estos momentos un curso sobre mantenimiento predictivo, sobre la implementación de mantenimiento predictivo, donde se van a tratar varias técnicas, o sea, como análisis de vibraciones, tomografía, análisis de parámetros eléctricos, también análisis de señales ultrasónicas, o sea, tecnología para control de señales ultrasónicas, ultrasonido, pasivo, análisis de aceite, etcétera, ¿no? Pero fundamentalmente está orientado a lo que es el mantenimiento predictivo, sobre la gestión del mantenimiento predictivo. En este caso, o sea, tengo la oportunidad de estar con ustedes en dos módulos, que son los módulos de análisis de vibraciones y tomografía. Otros profesores van a estar también presentes entonces también en este programa, que va a ser algo extenso. Ahora, ¿por qué esta conferencia? ¿Por qué trajimos esta conferencia el día de hoy? Bueno, les comento que hace más o menos 10 años atrás, el presidente de Mobius Institute dicta una conferencia sobre los distintos problemas que originan fracaso a la hora de implementar el mantenimiento predictivo, ¿no? Esa fue le digo, hace como 10 años, fue una conferencia en inglés que nos pareció muy interesante y posteriormente a esa conferencia hicimos una mesa redonda, o sea, un debate entre varias personas de toda Latinoamérica, habla hispana, sobre ese tema que se trató, donde vimos en cada uno de los casos, o sea, cada uno de las distintas problemáticas, ¿no?, que se presentan hoy en día para que lleve al fracaso el mantenimiento predictivo cuando queremos todos que sea un éxito, ¿verdad? Ahora, ya después, más o menos hace como 8 años por ahí, eh, me dieron la oportunidad de dictar algunos posgrados en la Universidad Politécnica Nacional del Ecuador y me pidieron que diéramos una conferencia introductoria para el curso de posgrado que íbamos a impartir sobre el tema de mantenimiento predictivo. Y se me ocurrió hacer esta conferencia. Esta conferencia, bueno, la hemos ido actualizando prácticamente todos los años, pero se me ocurrió, bueno, vamos a hacer un resumen de todo lo que hablamos aquella vez, teniendo en cuenta también lo que el tema que había tratado el presidente de Mobius Institute. Y dijimos, vamos a hacer una conferencia. ¿Por qué? Porque este sería el punto de partida para dar un curso sobre mantenimiento predictivo. O sea, eh, hoy uno entra en internet y te topa, ¿no?, los 10 fracasos de esto, los 10 éxitos de lo otro. Y entonces dijimos, bueno, vamos a tomar los 10 problemas más comunes que se pueden presentar, bien, a la hora de implementar el mantenimiento predictivo que lleven al fracaso del mantenimiento predictivo. Por lo tanto, o sea, hoy vamos a tratar dos temas, ¿no? Fundamentalmente los errores más comunes, como lo había dicho, en la implementación del mantenimiento predictivo. Eh, y segundo tema sería la hoja de ruta para implementar el mantenimiento predictivo, que sería todo lo contrario de lo que vamos a tratar acá, ¿no? El primer tema es que no está integrado el mantenimiento predictivo a la estrategia de negocio de la empresa. El segundo sería inadecuada selección de activos a incluir en un programa de mantenimiento predictivo, desconocimiento de la falla, modo y efecto de falla de los activos, inadecuada selección de las tecnologías de monitoreo a emplear. Los intervalos de medición no están correctamente establecidos, los criterios de severidad, los parámetros síntomas están mal configurados, falta de formación
de especialistas o analistas, falta de retroalimentación y coordinación entre las áreas o departamentos, ausencia de KPI objetivos a mediano y largo plazo, sobre todo los departamentos de mantenimiento, y no se audita con frecuencia el programa de mantenimiento predictivo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos y podemos igual entrar en cualquier debate. Si alguno tiene otra opinión o no coincide con lo que estamos diciendo acá, estamos en la mejor disposición de escucharlo y debatir cualquiera de los temas. Que todo esto, como le decía, sería el preámbulo para entonces dejar establecido una hoja de ruta para implementar el mantenimiento predictivo. Bueno, entrando ya en materia, ¿no? A lo que traemos acá. El primer error, a mi opinión, y de muchos también, cuando analizamos en ese debate que le comentaba, es que no está integrado el mantenimiento predictivo a la estrategia de negocio de la empresa. ¿Por qué razón? O sea, muchas veces, o sea, le digo, y me gusta esta conferencia y la doy siempre, cada vez que damos un curso de termografía, de vibraciones, de ultrasonido. ¿Por qué? Porque muchos de estos errores los cometí yo, sinceramente, ¿no? Los cometemos nosotros muchas veces sin darnos cuenta por un tema de ignorancia y, y pasa mucho, ¿no? O sea, este primer error, o sea, me veo reflejado en él. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros entramos a trabajar en una industria, en una empresa, donde existe la posibilidad de introducir estas técnicas de mantenimiento predictivo. Y empezamos a hacer mediciones, a hacer monitoreo, etcétera, etcétera. Y empezamos a presentar resultados como reportes, bien, sobre problemas que se encuentran, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué sucede? Que todos esos reportes no es el idioma que le gustaría, o sea, entender a los directivos de las plantas, que son finalmente los que aprueban un presupuesto para el mantenimiento predictivo. Los directivos de las plantas, el idioma que necesitan, o sea, que le transmitamos, sería más bien, dime la disponibilidad de la planta, de los activos que tenemos en planta, o demostrar a través de la relación costo-beneficio si la inversión que se ha venido haciendo ha sido factible, la recuperación de la inversión si se hizo un tiempo determinado prudente, etcétera, etcétera. Eso muy difícil que cualquiera de los técnicos que nos dedicamos al tema de mantenimiento predictivo, o sea, si no pasamos un tipo de conferencia como este o a un debate como este, bien, no demos cuenta de esta necesidad o de este tipo de lenguaje. Cuando me refiero a disponibilidad, me refiero a esto, ¿no? O sea, de tener un control, una estadística de aquellos activos que están disponibles completamente, otros que ya tienen algún tipo de problema, a los cuales nos permite entonces prepararnos, programar, o sea, un mantenimiento, y otros que ya están disponibles, que ya tienen ya una falla funcional, o sea, que ya ha dejado de cumplir con su función, y tenemos que entonces eh, intervenirlo, ¿no? Para hacer alguna reparación o un mantenimiento para recuperar su función como tal. Bien, esa estadística, esa información, muchas veces nosotros no somos capaces de brindarla con claridad. O sea, hacemos informes, reportes, explicando detalles de una cosa o la otra, el problema es esto o es el otro, etcétera, pero no damos una información tan sencilla que nuestro directivo es lo que quieren ver. Por ejemplo, algo como esto, por ejemplo, existen hoy ya sistemas donde podemos tener, por ejemplo, una empresa, un grupo empresarial que tiene varias empresas o plantas en el mundo, pueden tener un control, o sea, sus directivos del estado técnico de sus activos, ¿no? Así pueden entrar, un ejemplo, a la planta donde nosotros podemos dar la información en esa planta, ¿bien? En cada una de sus áreas, cuáles son la disponibilidad o el estado técnico de cada uno de sus activos, ¿no? Y llegar entonces al área donde encontramos, ¿no? Estamos informando que existe algún tipo de indisponibilidad de alguno de sus activos y identificar cuáles son. ¿Bien? Esta información es la que nosotros estamos acostumbrados a brindar o a analizar, ¿bien? Es la que muchas veces cometemos el error de
de enviárselo entonces a nuestro directivo a través de reportes, informes, etcétera, y no le prestan la atención adecuada y no surte el efecto que nosotros buscamos muchas veces, ¿no? Por esa razón, hoy existe un ejemplo dashboard donde podemos establecer un ejemplo, la cantidad de equipos que están en estado crítico, la cantidad de equipos que están en presencia de alguna falla, la cantidad de equipos que están en buen estado, un estado excelente. Otra información podría ser un ejemplo sobre los monitoreos que se vienen haciendo mensualmente, igual cantidad de equipos que están bien, mal o regular, bien, o por área y entrar en un área determinada de la planta, igual tener la información de la cantidad de equipos que están bien, mal o regular de cada una de las áreas. Bien, por ejemplo, otra información interesante es una especie de Pareto, ¿no? De decir, bueno, los 10 equipos dentro de la planta que más problemas nos viene trayendo en el último año. Bien, toda esta es la información que ayudaría a nosotros, o sea, transmitirle a nuestro directivo para que presten atención en el trabajo y interés fundamentalmente en el trabajo que venimos haciendo. Otro tema muy importante es el tema del análisis costo-beneficio. Bien, el costo-beneficio, muchas veces nosotros no somos capaces, primero, de hacer un análisis ROI de la inversión, porque no sale de nuestro bolsillo, o sea, es una inversión que hacen en la planta, que hacen los accionistas de la planta, es una inversión considerable, pues también podemos hablar de 50,000, 100,000 dólares, 200,000 dólares, 300,000 dólares, $500,000 en sistemas de monitoreo de condición, bien, y no somos capaces de hacer un análisis de recuperación de la inversión en ningún momento, ¿no? Pasado un tiempo determinado, o sea, dado los resultados, o sea, si nosotros hacemos este tipo de análisis, o sea, por supuesto que vamos a demostrar que el trabajo que venimos haciendo es un trabajo que está teniendo resultados. Y el otro tema que también nos cuesta mucho trabajo a los técnicos que nos dedicamos a esta faena es la documentación de ahorro y caso de éxito. Bien, le digo porque a mí también me pasa lo mismo, ¿no? O sea, si nosotros llegáramos cada uno de los problemas que encontramos, que lo podemos ver diariamente prácticamente, lo llegáramos a documentar, le digo sinceramente que se convertiría en una gran atracción la introducción de todos estos tipos de tecnología, porque todo esto se traduce mucho en dinero. Y es lo que le interesa a todos los accionistas de cualquier empresa donde nosotros estemos trabajando, implementando este tipo de tecnología, tanto siendo empleado como brindando un servicio a través de una empresa contratista. Bueno, el segundo error que traigo acá es la inadecuada selección de los activos a incluir en los programas de mantenimiento predictivo. Aquí, ¿qué pasa? No? Fundamentalmente, o sea, imagínense, llegamos nosotros a una planta donde a lo mejor ya tienen comprado un determinado equipamiento, bien, y nos dicen, Raúl, mira, aquí está el equipamiento que necesitamos que tú eches a andar y empieces a monitorear todos estos equipos. Puede ser una cámara termográfica, un equipo de análisis de vibraciones, etcétera. Entonces, ¿por dónde empezamos? Viene la pregunta, ¿no? Por los equipos que están más cerca del departamento de mantenimiento. ¿Existe un levantamiento de todos los activos de la planta? ¿Existe un análisis de criticidad de esos activos de la planta? Bueno, ya existen hoy en día, o sea, normas que se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, como la ISO 14224, que nos ayuda a hacer una estructuración jerárquica o una taxonomía de nuestra planta. Bien, al igual que existen otras normas como la Norson Z008, que me gusta mucho, y otros documentos como OREA, que nos permiten hacer un análisis de criticidad de los activos que tenemos en nuestra planta. ¿Con qué objetivo? O sea, fundamentalmente por orientarnos, ¿no? Decir, bueno, vamos a empezar por aquí, por los activos más críticos. ¿Bien? Ahora, para poder hacer un análisis de criticidad, lo primero que tenemos que hacer es hacer una estructura jerárquica, ¿no? Una taxonomía. Como les decía, o sea, se pueden apoyar, recomendamos, con la norma ISO 14224, donde se hace una estructuración desde el inicio, la parte desde tipo de industria, categoría de negocio, instalación, planta unidad, sección área, o sea, todo lo que es relacionado con la localización de la planta. Y después viene ya la parte que más a nosotros nos interesa, que es la parte del equipamiento y la subdivisión dentro de los equipamientos, que son los sistemas
o equipamiento, subsistemas, y para llegar entonces a los componentes o ítems mantenibles, que son a esos activos que a nosotros nos interesa trazarle una estrategia de mantenimiento. Aquí le pongo un ejemplo, o sea, de una estructura jerárquica. Por ejemplo, tenemos sector papelero, categoría de negocio papel tisú, o sea, instalación papelera lazo. Esto es algo real que le estamos trayendo acá. Asimismo es la estructura, una parte de la estructura, porque la estructura es mucho más amplia. Estamos viendo acá el molino número 5, área de secado, o sección área de secado. Tenemos el sistema o equipamiento, sistema de transmisión, y tenemos el Yankee. Y dentro del Yankee, entonces tenemos un subsistema que es el sistema de lubricación del Yankee. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Dónde nosotros nos tenemos que concentrar? En esto, los ítems mantenibles, ¿no? Que es el motor principal, un ejemplo del sistema de transmisión, el tablero, el cardán, el reductor del sistema de transmisión. Dentro del Yankee serían las chumaceras al lado accionamiento o lado libre de accionamiento o no accionado, el rotor del Yankee, ¿bien? En la parte del sistema de lubricación del Yankee, donde sería el motor, tablero, bomba de lubricación, intercambiador de calor, filtro, tanque de almacenamiento de lubricante. Y cada uno de ellos tienen piezas y partes y piezas de repuesto que también entra dentro de la clasificación, y también que es interesante, o sea, aunque no es importante para hacer el análisis de criticidad, pero sí es importante para tener un control de todo lo que es la pieza de repuesto que tenemos que tener en bodega, cómo tenemos que hacer la gestión de todas estas piezas de repuesto que forman parte de estos ítems mantenibles o activos productivos. Ejemplo, le decía, el análisis de criticidad. Ya si nosotros tenemos entonces hecho un levantamiento de activos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que apoyarnos en un análisis de criticidad para poder determinar cuáles son los activos más críticos, para saber por dónde empezar. Darle prioridad a esos activos críticos que son en lo que nosotros vamos a tener mayor impacto, ¿no? ¿Por qué? Porque por esa misma razón, hacer activos más críticos, cualquier resultado que tengamos de la implementación de mantenimiento predictivo en esos activos críticos va a tener mucho más impacto. Por lo tanto, o sea, yo les recomiendo, un ejemplo, está la Nordson, donde nosotros podemos establecer una matriz de un criterio de severidad según las consecuencias del fallo, y otra parte relacionada con el criterio de ocurrencia, que son la frecuencia de falla o tiempo medio entre fallas, en base a una calificación del 1 al 5, ¿bien? Donde podemos evaluar la seguridad, el impacto ambiental, el impacto económico, según la reparación que se lleva a cabo en el activo por alguna avería, el impacto en la producción o calidad afectado por la avería, y el impacto en la reputación. Mientras que, bueno, aquí es más fácil, o sea, en la parte del criterio de ocurrencia, es la frecuencia de falla, el tiempo medio entre fallas. Digo que es más fácil porque es una estadística que solamente hay que llevar a partir de una bitácora donde ustedes pueden llevar un control de todos sus activos cada vez que tengan una falla, o sea, qué día falló, qué fecha, o sea, en qué hora, y llevar un control del tiempo medio entre fallas. Algo que desgraciadamente en muy pocos lugares se hace, siendo un indicador de los más importantes en la gestión de mantenimiento. Bueno, después de introducir todos estos valores, sacamos a partir de la matriz, sacamos entonces cuáles son los equipos críticos, moderadamente críticos y los equipos de baja criticidad. De esta manera que estamos viendo aquí, esto es un ejemplo real también, que yo les traigo a ustedes acá. Esto es una planta, un sistema una planta de tratamiento de agua de formación de un pozo petrolero, donde hicimos un servicio de este tipo, hicimos un análisis de criticidad, y a partir de ahí nos enfocamos en la implementación del mantenimiento predictivo. Empezamos por los equipos más críticos y después fuimos ampliándonos a los equipos moderadamente críticos y de baja criticidad. Son distintas maneras de presentar este análisis, ¿bien?, que nos permite rápidamente identificar cuáles son los equipos más críticos. Bueno, el error número 3 sería el desconocimiento de la falla funcional, los modos y efectos de falla de los activos. Bueno, yo le comento que este error fue uno de los errores que yo sinceramente me confieso que más cometí, ¿no? ¿Por qué? Porque yo vengo trabajando en este tema de mantenimiento, implementando mantenimiento predictivo desde el año
1900, 1987, por ahí, por esa fecha. Mi tesis de grado fue en el año 1988 y la tesis fue precisamente sobre la implementación de mantenimiento predictivo. Y en aquella época, sinceramente, no existía, no conocía por una cuestión de ignorancia los términos de modo de falla, efecto de falla, análisis modo de efecto de falla. No tenía bien claro estos conceptos que hoy en día nos ayudan mucho a nosotros a comprender bien muchas de las razones por las cuales, o sea, en los cuales nos tenemos que enfocar para poder entonces introducir todas estas tecnologías relacionadas con el mantenimiento predictivo. Primeramente, algo muy importante es determinar cuál es la falla funcional. Y para determinar la falla funcional, lo primero que tenemos que conocer es la función del activo. Y le digo, o sea, cada vez que damos una clase sobre este tema, o sea, muy pocas personas son capaces de determinar la función de un activo. Porque a partir, conociendo la función de un activo, podemos entonces conocer cuál es la antifunción, o sea, cuando el activo deja de cumplir esa función, que sería entonces la falla funcional. Mucho menos entonces si no tenemos claro cuál es la función del activo y la falla funcional, entonces va a ser mucho más difícil conocer entonces cuál es el modo de falla que puede ocasionar esta falla funcional. Y si no conocemos ese modo de falla que puede ocasionar esta falla funcional, mucho menos vamos a conocer el efecto de ese modo de falla, ¿no? Que es la manifestación del parámetro síntoma por los cuales nosotros nos vamos a orientar o nos vamos a guiar para hacer un monitoreo de condición. Aquí le traje un ejemplo, bien, en la relación función, falla funcional, modo de falla, como le decía, o sea, primero determinar cuál es la función del activo. Aquí vemos un motor eléctrico, que sería transmitir a la máquina, por ejemplo, a la máquina conducida, la potencia de 15 HP a una velocidad de 175 RPM. Bien, muchas veces uno le pregunta a cualquier persona, bueno, ¿cuál es la función de un motor? Y te dice, no, la función de un motor es transmitir, o sea, en el mejor de los casos, ¿no? Que no está lejos de la verdad, ¿no? Transmitir o transformar, ¿no? La energía eléctrica o energía electromagnética en energía mecánica. ¿Ya? Y se quedan callados. Bueno, sí. Y entonces nos olvidamos de los estándares de desempeño que tienen todos nuestros activos. Y ahí es donde tenemos que ir, a los estándares de desempeño. El motor, o sea, su función fundamentalmente es transmitir, o sea, una potencia, o sea, que se genera a partir de una energía electromecánica, por supuesto, o sea, electromagnética, disculpen, ¿no? Que se transforma en una energía mecánica, ¿bien? Pero genera entonces una velocidad de rotación, o sea, un movimiento rotacional, ¿bien? A una potencia determinada. El motor puede seguir funcionando, puede seguir dando vueltas, pero a lo mejor no a la velocidad para lo cual se ha diseñado o la que necesitamos en nuestro proceso productivo y a la potencia que nosotros también necesitamos en nuestro proceso productivo. Por lo tanto, cuando el motor deja de transmitir esa potencia a esa velocidad determinada, es cuando nosotros decimos que estamos en una falla funcional. Bien, que el motor deja de cumplir con su función. Por lo tanto, en este caso, por ejemplo, que estamos trayendo acá, ¿cuál sería la falla funcional? O sea, que el motor no transmite a la máquina conducida la potencia de 15 HP a una velocidad de 1775 RPM. Puede ser que siga dando vuelta a 1775 RPM, pero no logra pasar de 10 HP o al revés. O sea, o puede ser que a lo mejor no esté trabajando, o sea, no logra girar a 1775 a la velocidad que necesitamos nosotros dentro del proceso productivo. Bueno, a partir de ahí, conociendo cuál es la falla funcional, entonces nosotros buscamos cuáles son los modos de falla. O sea, hay muchos criterios, o sea, muchos conceptos o significado de modo de falla en la literatura y también en internet. Yo me refiero cuando hablo de modo de falla es a la causa de la falla funcional. O sea, la causa que origina una falla funcional. Ya puede ser que alguien no esté de acuerdo conmigo, pero me estoy guiando por una norma para poder hablar el mismo idioma, ¿verdad? Entonces, el modo de falla en estos casos, bien, que para que el motor no transmita a la máquina conducida la potencia de 15 HP a una velocidad de 1775, ¿cuáles pueden ser? Estos son ejemplos, ¿no? Pueden haber muchos más. Primero, el daño de rodamiento. El rodamiento se dañó, pérdida de aislamiento del motor,
problema de fase, problema de lubricación de esos rodamientos, conexión eléctrica floja, cortocircuito en espira, y etcétera. Y otros modos de falla que pueden aparecer en este tipo de activos, en este tipo, o sea, en los motores eléctricos, ¿no? Aquí le traigo solo a modo de ilustración y de ejemplo estos modos de falla de los cuales estamos hablando acá. Esto pasa mucho, ¿no? O sea, yo ahora le puedo enseñar esta imagen, ¿bien? Es un video, y yo le voy a preguntar a ustedes, seguramente, bueno, ¿cuál es el modo de falla que puede estar ocurriendo aquí? ¿No? Ustedes ven acá, ¿ven? Este motor, y podemos percibir que el motor está echando humo, ¿no? ¿Ok? Pero muchas veces, o sea, esto es más bien una broma que yo le hago a mis alumnos cuando damos este tipo de conferencia. O sea, aquí ahora no lo puedo hacer, pero para que ustedes se den cuenta que muchas veces tenemos los problemas adelante o la respuesta adelante y no somos capaces de enfocarnos y analizarlo. Por ejemplo, si nosotros vemos este motor no tiene un cable. Bien, este motor no está anclado, está puesto, está sobrepuesto en una mesa. Este motor, por otro lado, no está girando. Pueden ver que el eje está completamente fijo. Fíjense, vamos a verlo de nuevo. Bien. Y cuando yo hago la pregunta a mis alumnos y les digo, a ver, ¿qué ustedes creen? ¿Cuál es el modo de falla que se puede estar presentando? Me empiezan a hablar, bueno, de cualquiera de estos que vimos aquí anteriormente, ¿no? Y nadie se le ocurre, o sea, nadie se da cuenta, le digo, muy pocas veces se han dado cuenta, bien, en esta broma, que simplemente este motor no tiene ninguno de esos modos de falla y está echando humo por este motivo que le vamos a enseñar acá, ¿no? Sea, me han cogido el motor para hacer una parrillita, ¿ven? En el taller el día de cumpleaños de uno de los amigos. ¿Ven? Bueno, ¿cómo se hace un análisis de modo de efecto de falla? ¿No? Que es lo que le traigo acá, ¿no? Bueno, primeramente, como le decía, a partir de una estructura jerárquica que ya hemos establecido, un análisis de criticidad, ¿bien? Nos enfocamos en los equipos más críticos o moderadamente críticos, ¿no? Según el orden, y nos enfocamos entonces en los activos productivos que forman parte de ese sistema, ¿no? Sacamos cuáles son las funciones de estos activos productivos, las fallas funcionales que pueden tener estos activos productivos, los modos de falla, que sería la respuesta a cuál es la causa de la aparición de esta falla, y a partir de estos modos de falla, ¿qué vamos a analizar? Los efectos de la falla. En este caso, en esta técnica de análisis de efecto de falla nos vamos a enfocar más en lo que es el mantenimiento predictivo, en los parámetros síntomas que producen estos modos de falla. Entonces, un ejemplo aquí, daños de sello mecánico que vamos a tener, fuga y sencillo. Daño en la base de anclaje y anclaje del motor, pues, debido a soltura, que vamos a tener alta vibración. Falta de lubricación en rodamiento, vamos a tener recalentamiento, altas vibraciones, ruido excesivo, cavitación, ruido excesivo, altas vibraciones, falla de acople, recalentamiento, altas vibraciones, desalineamiento, altas vibraciones y recalentamiento, daño de rodamiento, altas vibraciones, ruido excesivo, recalentamiento, etcétera. Y al final, todo se va a traducir en parámetros síntomas, ¿bien? Que son lo que nos interesa a nosotros conocer para poder implementar el mantenimiento predictivo. ¿Bien? Que es el error número 4 que viene a continuación, que es la inadecuada selección de las tecnologías de monitoreo a emplear. ¿Por qué? Como yo le decía a ustedes años atrás, o sea, a nosotros no se nos ocurría, o sea, por ignorancia, que existía la posibilidad de hacer un análisis en modo de efecto de falla para poder seleccionar cuáles son las tecnologías de monitoreo de condición más adecuadas que se ajustan a nuestros problemas, a los problemas que pueden estar presentando nuestros activos, ¿verdad? Bueno, existen, bueno, ustedes lo deben de conocer y aquellos que están interesados en participar en este programa de mantenimiento predictivo, bueno, vamos a hablar de análisis de vibraciones, está la termografía, análisis de aceite, ultrasonido pasivo, análisis de parámetros eléctricos y otras técnicas más. Aquí nosotros nos podemos apoyar, un ejemplo, en la relación de modo de falla con los parámetros síntomas en la norma ISO 17359, donde tiene una clasificación de 9 tipos de activos, o sea, motores eléctricos, bombas, compresores, generadores eléctricos, motores de combustión interna, ventiladores,
turbina de vapor, turbina de aerogás, turbina industrial de gas. Y ya existe una norma más reciente que incluye también a los transformadores eléctricos. ¿Ven? Y ahí, ¿qué vamos a ver nosotros? Bueno, vamos a ver un ejemplo de todos los modos de falla que pueden aparecer en distintos activos, ¿bien? Y cómo se manifiestan, cuáles son sus parámetros síntomas, como pueden ver acá, ¿no? O sea, fuga, o sea, vacío, o sea, problemas de impresión de vacío, velocidad, vibraciones, temperatura, eh, calidad, por ejemplo, un parámetro del aceite, etcétera, ¿no? Entonces, para esto, a partir del análisis de falla que hemos venido realizando anteriormente, como le veníamos comentando, fíjense como que es una cadena, ¿no? De la estructuración jerárquica de la empresa, análisis de criticidad, análisis modo efecto de falla. Entonces, este análisis modo efecto de falla me va a permitir entonces conocer cuáles son los parámetros síntomas para poder seleccionar las tecnologías de monitoreo de condición que vamos a emplear nosotros. ¿Ven? A partir de aquí, conociendo estos efectos, o sea, los efectos de los modos de falla, o sea, cómo se manifiestan estos modos de falla, a partir de qué parámetros síntomas, entonces podemos seleccionar un ejemplo, las vibraciones, termografía, parámetros eléctricos, si vamos a emplear entonces el análisis de lubricante, el ruido ultrasónico, etcétera, análisis de espesores, de efectoscopía, etcétera. Entonces podemos entonces de esta manera decir, bueno, para analizar o poder descubrir de una manera incipiente, ¿no? Que es el objetivo del mantenimiento predictivo, ¿no? Descubrir de una manera incipiente un modo de falla para evitar una falla funcional, ¿bien? Entonces vamos a emplear todas estas técnicas que estamos viendo acá, que están relacionadas con los efectos que originan los modos de falla que ocasionan o que pueden llegar a ocasionar una falla funcional en mi activo. ¿Bien? Aquí un ejemplo, le traemos tecnología de monitoreo de vibración. O sea, hoy en día existen en el mercado tecnología de las más sencillas a las más complejas, ¿no? Sistemas de monitoreo inalámbrico, o sea, colectores de datos con sensores inalámbricos, bien, sensores inalámbricos también que se transmiten a una app que podemos tener entonces en un celular, en una tablet, bien. Igual, o sea, sensores inalámbricos puestos fijos en las máquinas que nos permite entonces colectar los datos de manera no a partir de un monitoreo periódico, sino ya un monitoreo automático programado cada cierto tiempo o cuando ocurra determinada alarma, ¿ven? O cuando cambie alguna condición de operación, ¿ven? Y están los sistemas más conocidos, que son los sistemas de monitoreo online, que existen desde hace mucho tiempo, que son los sistemas cableados, ¿no? Que vienen con sensores cableados, llegan a a un equipo, un PLC, ¿no? Que permite medir, o sea, primero captar señales de vibración, señales dinámicas y a partir de ahí llevar a cabo un análisis, ¿no? Tenemos entonces ejemplos de tecnología de monitoreo de termografía, o sea, que las famosas cámaras termográficas que vinieron a salir al mercado más o menos hace como 20 años más o menos, o sea, quizás menos, o sea, quizás 15 años, ¿no? Por allá, por el año más o menos, conozco 2000, 2008, 2009, ¿bien? Empezaron a salir las cámaras termográficas al mercado industrial, ¿no? Porque anteriormente existía más bien en la rama militar, ¿no? Todas estas tecnologías vienen fundamentalmente de la rama militar y se van liberando al ámbito civil, ¿no? A la industria como tal. Bueno, estas cámaras termográficas, existe una gama enorme de cámaras termográficas, de las más sencillas. Bien, yo les puedo enseñar una ahora. Yo tengo una por aquí. Ahora mismo estamos dando a través de Innova un curso de termografía infrarroja y estamos utilizando un ejemplo de esta cámara que vemos acá, una Flip One, una inalámbrica, que nosotros la podemos poner en nuestro celular, la podemos poner en el celular, o sea, de manera así. Se puede poner entonces la cámara en el celular, como la están observando ahí, y ver en el celular, un ejemplo, en el celular ver la imagen técnica que queremos captar, ¿no? Esta es una cámara muy sencillita, bueno, nos permite, un ejemplo, para dar las clases que estamos haciendo en Innova y para, por ejemplo, monitorear el tablero, para monitorear presencia de humedad dentro de habitaciones, etcétera, ¿no? Pero existen otras cámaras que son mucho más complejas, bien, que nos permiten, por ejemplo, hacer inspecciones en, en
en subestaciones eléctricas, en líneas de alta tensión, de subtransmisión, distribución, etcétera. Bien, que si son ya un poco más caras. Hay otras cámaras que ya hoy vienen ya para hacer montar un dron, para hacer inspecciones aéreas, etcétera, ¿no? Cámaras también para detectar gases, fuga de gases, bien, que se utiliza mucho en refinería. Bueno, todo esto son cámaras termográficas que se utilizan dentro del mantenimiento predictivo. Existen también cámaras fijas dentro del mantenimiento predictivo, o sea, cámaras termográficas fijas que se utilizan también para el control de temperatura dentro del mantenimiento predictivo como tal, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo un proyecto en una convertidora de papel donde existe un problema entre dos rodillos, o sea, uno de caucho y otro metálico, donde pueden llegar a una temperatura determinada y a partir de ahí empieza el caucho a dañarse y empezar a desprenderse. Bueno, si nosotros estamos controlando la temperatura que se crea entre esos dos rodillos, ¿bien? Entonces podemos evitar que llegue ese momento, ¿no? Quiere decir, si llega ese momento, porque está ocurriendo una alta fricción y puede haber un exceso de presión, etcétera, que podemos corregir a tiempo y evitar que ocurra una avería en ese sentido. Bueno, estas cámaras fijas se pueden utilizar también para otros temas, como inspección también de tableros críticos, bien, en procesos productivos, o sea, en plantas siderúrgicas, en plantas papeleras, etcétera. Existe también, por ejemplo, tecnología de monitoreo de emisiones acústicas. Bueno, esta tecnología es una de las que se viene desarrollando con más velocidad en los últimos tiempos. ¿Okay? Bueno, ¿para qué se utiliza? Bueno, fundamentalmente a partir del ultrasonido, que son señales que salen a partir de 20 kHz, que no son audibles al oído humano, por eso se llama ultrasonido. ¿Ve? Se utiliza, por ejemplo, para hacer diagnóstico de rodamiento, lubricación, o sea, para hacer una correcta lubricación, ¿bien? O sea, el exceso o falta de lubricación lo podemos detectar por ultrasonido, ¿bien? Para detectar fuga de gases, fugas de aire comprimido, problemas en los purgadores de vapor. Y como le comentaba, esto que ustedes ven aquí a la derecha es una cámara ultrasónica, o sea que estos punticos que ustedes ven acá son muchos micrófonos, ¿bien? Que su función es captar, por ejemplo, el ruido ultrasónico que se puede transmitir en el ambiente, en el lugar donde nosotros estamos haciendo la inspección. Esta cámara lo que nos permite hacer es ver una imagen visual y descubrir el lugar donde está ocurriendo, un ejemplo, fenómenos ultrasónicos, que pueden ser, por ejemplo, la fuga de aire comprimido, efecto corona, ¿bien? Descargas parciales, ¿bien? Y hasta, ya existe hoy aplicaciones que se utilizan hasta para diagnosticar rodamiento, ¿no? De determinar un rodamiento que está dañado a distancia a partir de estas cámaras. Como le decía, esta tecnología es una de las que está teniendo más desarrollo en los últimos años. Hoy por hoy, le digo, más o menos en 3 años el desarrollo ha sido vertiginoso, ¿no? Y es una de las tecnologías más interesantes para el mantenimiento predictivo que se está introduciendo hoy en la industria, porque imagínense, a distancia, pues nosotros podemos determinar en tableros eléctricos, en subestaciones eléctricas, en líneas de transmisión, distribución o de subtransmisión o distribución, podemos determinar arcos eléctricos, o sea, efecto corona, descargas parciales, etcétera, ¿no? Sin tener la necesidad de acercarnos y velar siempre por nuestra seguridad. Otras tecnologías, por ejemplo, en la parte de lubricación, por ejemplo, que se viene utilizando desde ya de hace un tiempo para acá, son los lubricadores automáticos que se instalan directamente en cada uno de la chumacera que necesitan ser lubricados y para que se haga la lubricación de manera automática. Bueno, son distintas tecnologías que ustedes pueden ver que se utilizan en el mantenimiento predictivo. Bueno, la parte eléctrica existe, por ejemplo, los análisis dinámicos y estáticos de motores eléctricos, transformadores y generadores de parámetros eléctricos que seguramente van a tener la oportunidad de conocer acá en el curso de mantenimiento predictivo que va a dictar Innova. El error número 5, ¿cuál sería a nuestro criterio? ¿No? Los intervalos de medición no están correctamente establecidos. Bueno, ya después, fíjense que todo viene en una cadena, ¿no? Primero, hicimos una estructura jerárquica de nuestros activos. Segundo,
hicimos un análisis de criticidad para enfocarnos en los activos más críticos. Bien. Tercero, hicimos un análisis modo de efecto y de falla para determinar cuáles son los modos de falla que pueden ocasionar una falla funcional en nuestro activo. O sea, que el activo debe de cumplir con su función. Después nos concentramos en, bueno, cuáles son los efectos, cómo se manifiestan esos modos de falla, para entonces poder determinar cuáles son las tecnologías que vamos a seleccionar o vamos a aplicar en el mantenimiento predictivo. Y ahora, bueno, ya tenemos todo eso. Perfecto. Bueno, ¿cada qué tiempo vamos a hacer las mediciones, los monitoreos de condición? Bien, ¿en qué frecuencia vamos a hacer los monitoreos de condición? Otra de las preguntas, y le digo, otro de los errores que yo también cometí en mi tiempo, ¿no? En el tiempo que llevo trabajando en esta disciplina, fue esta, ¿no? Bueno, ¿cada qué tiempo voy a hacer las mediciones? Bueno, si yo soy el que hago el servicio, me conviene que me contraten con más frecuencia, ¿verdad? Porque voy a cobrar más. Pero si yo soy el que estoy en la planta, yo soy el ingeniero de mantenimiento o jefe de mantenimiento, bien, tengo que estar cuidando mi presupuesto, bien, y entonces a lo mejor no me conviene que pagar todos los meses por un servicio de mantenimiento predictivo, entonces lo puedo, a lo mejor cojo y lo hago una vez cada 3 meses, a lo sumo 2 meses, etcétera, ¿no? Y me he topado lugares que te dicen que hacen mantenimiento predictivo y hacen 2 monitoreos al año. En el peor de los casos puede ser un monitoreo al año. Bien. Y yo le digo, señores, eso no es mantenimiento predictivo. Para nosotros poder hacer mantenimiento predictivo tenemos que tener datos. Y a eso vamos, ¿no? A la industria 4.0, ¿no? Bien. Donde estamos colectando datos, mucha información para después ser procesada. Bien. Si no tenemos datos, no podemos hacer mantenimiento predictivo. Bien. Y ahora, entonces, bueno, ¿cada qué tiempo voy a obtener esos datos? No todas las técnicas conllevaría que vamos a tener que tener datos permanentemente. Bueno, ¿de qué depende eso? Depende de algo muy importante. Bueno, primero, lo que habíamos visto anteriormente, la criticidad del activo. Bien, si tenemos un activo crítico, ahí se justifica montar un sistema de monitoreo permanente, como si fuera una sala de terapia intensiva, ¿verdad? ¿Ok? Pero si ya tenemos un sistema menos crítico, entonces ya nos pone a pensar, bueno, ¿cada qué tiempo vamos a hacer estas mediciones o estas inspecciones? Entonces, ahí yo que yo recomiendo, apoyémonos entonces en el intervalo PF. ¿Qué es el intervalo PF? Bueno, esta es otra de las técnicas o de las teorías, ¿no? Que nosotros hemos venido conociendo en los últimos años. O sea, hace 10 años atrás yo ni me imaginaba que existía el intervalo PF. Bien, con 20 años atrás, ¿no? Más o menos, ¿no? Y ya vengo trabajando en esto, le estoy hablando más de 30 años, ¿no? Entonces, al conocer o sea, y a interiorizar esta información del intervalo PF, me ha ayudado mucho, ¿bien? A comprender muchos de los problemas, a comprender cada qué tiempo debe monitorear un activo, un ejemplo, ¿bien? A comprender cómo evoluciona cada falla, ¿bien? Esto que vemos acá es una curva que por un lado tenemos el tiempo y por el otro lado tenemos la condición del activo, que la parte más alta es la óptima, ¿bien? Y esta curva que vemos acá viene siendo el comportamiento o la condición de la máquina, ¿no? De la óptima a la falla completamente catastrófica o funcional, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el objetivo de mantenimiento predictivo? Bueno, detectar la falla no funcional, porque detectar una falla funcional es ya decir, oye, tiene que reparar la máquina porque ya dejó de cumplir con su función. Como yo le decía, el objetivo nuestro es detectar una falla potencial, una falla incipiente, ¿bien? Para poder tomar las medidas y poder alargar ese intervalo PF, ¿no? Bien, esta P, ¿qué significa? Viene de potencial, ¿eh? De falla potencial, ¿bien? Pero realmente, dependiendo de la técnica que nosotros estemos utilizando, cuando ya aparece en el activo, ¿no? Puede aparecer una falla potencial, dependiendo de la tecnología que empleemos para detectar esa falla, ¿bien? Puede haber un tiempo, ¿bien? Un delay, este tiempo que ustedes ven acá, ¿bien? Que es el que nos permite descubrir esa falla potencial, la tecnología que estemos utilizando.
O sea, puede ser que, un ejemplo, ¿no? Que el rodamiento ya tenga una falla, pero nosotros venimos haciendo un monitoreo cada cierto tiempo, pero no coincidió en el momento que estamos haciendo la medición que descubramos esa falla, que apareciera la falla en ese momento, ¿no? Entonces vamos, un ejemplo, a la semana próxima y ahí es donde descubrimos esa falla potencial. ¿Bien? Pero siempre, como le decía, a no ser que tengamos un sistema de monitoreo continuo, bien, siempre va a existir entonces este delay, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta. Y aquí tenemos entonces la falla funcional. La falla funcional, como le había dicho anteriormente, es cuando el activo deja de cumplir con su función. Y por lo tanto, tenemos que conocer, vuelvo de nuevo, reiterar el tema, tenemos que conocer correctamente cuál es la función del activo. ¿Bien? Entonces, este es el intervalo PF. ¿Cuál es el intervalo PF? Es el tiempo que tenemos nosotros desde que descubrimos la falla potencial a que se convierte esa falla potencial en una falla funcional, que es lo que no deseamos nosotros. Bien. Ahora, y menos deseamos llegar a la falla catastrófica. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros activos pueden estar ya teniendo una falla funcional y lo dejamos operando. Bien, lo dejamos operando y si lo dejamos así operando en muy corto tiempo que vamos a tener la falla total y desgraciadamente hasta una falla catastrófica. Ahora, ¿qué hacemos normalmente en nuestros planes de inspección? Bueno, establecemos una frecuencia de inspección o un periodo de inspección. Bien, y a partir de ahí, ustedes se pueden fijar como en la sexta inspección fue que detectamos un ejemplo que estamos poniendo acá, la falla potencial. Pero después que aparece esta falla potencial, ¿qué hacemos comúnmente? ¿No? Aumentamos la frecuencia de inspección o acortamos el periodo de inspección. ¿No? ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos una falla potencial y entonces empezamos a medir con más frecuencia. ¿No? ¿Para qué? Para evitar tener que llegar a la falla funcional. Bien. Ahora, ¿cómo determinamos este periodo de inspección? Bueno, si yo conozco, si yo llego a conocer, ¿no? El intervalo PF, que es el tiempo de que aparece la falla potencial a que se convierta en funcional, entonces al menos yo debo tener tres mediciones, o sea, debo tener, o sea, tres mediciones en ese periodo, al menos, ¿no? Lo ideal no sería tener más, ¿no? Entonces, por lo tanto, si yo conozco el intervalo PF, el tiempo este, intervalo PF, lo divido entre tres, ¿bien? Y puedo entonces establecer un plan de inspección. Ahora, como yo le decía a ustedes, ese número 3, ¿de qué depende? Depende de la criticidad del activo. Porque si el activo es un activo crítico, ya este 3 puede ser 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y puede ser un número muy alto que se convierta en un monitoreo continuo. O sea, dependiendo de la criticidad del activo. Bien. Pero vamos a suponer que sea un activo normal. Bien. Un activo medianamente crítico que estamos monitoreando, por ejemplo, vibraciones o temperatura, o le estamos monitoreando los parámetros de aceite, ¿bien? Y establecemos nuestro periodo de inspección. ¿Bien? ¿Y qué hacemos entonces cuando caemos en la falla potencial? Bueno, disminuimos este periodo de inspección, ¿bien? O aumentamos la frecuencia de inspección, ¿bien? En este caso disminuimos el tiempo de inspección en 2, ¿no? Que también, como le digo, según la criticidad del activo, este 2 puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5. Ya eso es a criterio de cada uno de ustedes. Bueno, esto es una recomendación que yo le traigo. Lo mejor es hacer un análisis estadístico, ¿bien? A partir de estudios de modo de efecto de falla, de tasas de fallas, etcétera, pero es muy difícil encontrar esa información hoy en día, ¿no? Bueno, ustedes se pueden también preguntar, bueno, Raúl, ¿y cómo yo sé ese tiempo o intervalo PF? Bueno, yo le puedo dar esta razón. Por ejemplo, nosotros podemos llegar a un análisis de tendencia de un parámetro síntoma, ¿eh? Por ejemplo, las vibraciones, donde aquí tenemos en el amarillo el nivel de alerta, en el rojo tenemos entonces ya el nivel de alarma. ¿Cuál va a ser nuestra falla potencial cuando llegamos entonces al nivel de alerta? ¿Cuándo va a ser nuestra falla funcional? Cuando llegamos al nivel de alarma. Pero bueno, muchas veces lo que nos va a pasar a nosotros es que vamos a llegar al nivel de alarma, pero lo que nunca vamos a querer es llegar al nivel de, mejor dicho, al nivel de alerta. Lo que nunca vamos a querer es llegar al nivel de alarma, ¿bien? Cuando ocurre la falla funcional. Y para eso se utilizan técnicas de análisis de tendencia, ¿bien?
de un parámetro síntoma para ver entonces estadísticamente cómo tiende ese comportamiento de ese monitoreo. Bien. Y a partir de ahí yo no tengo que esperar a que haya la falla funcional para conocer este intervalo PF del cual estamos hablando. Conociendo este intervalo PF, que es el periodo, ¿no?, que existe o el tiempo que existe desde que aparece la alerta, ¿no?, la falla potencial, a cuándo puede aparecer la falla funcional, según el comportamiento de la variable que estamos nosotros midiendo, ¿no? Hacemos un ajuste de curva, ¿no?, estadístico, y entonces podemos llegar a conocer cuándo puede ocurrir esta falla funcional, ¿no?, que es uno de los objetivos del mantenimiento predictivo. Conociendo este intervalo PF, entonces podemos trazar y determinar entonces cuáles serían los periodos de inspección, ¿no? Ese es el objetivo que yo le estoy tratando de transmitir acá, ¿no? Bien. Ahora hay que tener en cuenta lo siguiente también, ¿no? Según la tecnología que nosotros estemos empleando, podemos tener también distintos intervalos PF, ¿no? O sea, por lo tanto, el plan de inspección que nosotros vamos a establecer, ¿bien?, depende de las tecnologías que nosotros vamos a aplicar. Aquí le traigo un ejemplo para un caso de una avería o un rodamiento, ¿no? En el caso de una avería o un rodamiento, fíjense cómo la falla comienza acá donde aparece la P, pero por ultrasonido que estamos haciendo de 1 a 10 meses, ¿no?, un periodo determinado, a los 10 meses nosotros podemos llegar a descubrir, fíjense lo que les estoy diciendo, a los 10 meses de que ocurra ya una falla funcional de ese activo, ¿no?, de ese rodamiento, ¿no? Bien, nosotros por ultrasonido podemos llegar a descubrir esa falla de manera muy incipiente. Después le sigue la vibración. La vibración viene siendo un mes menos, ¿no?, a los 9 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una etapa de la falla de los rodamientos que solamente, que es la etapa inicial, que aparece en niveles ultrasónicos. Ya en una segunda etapa, ya aparece en niveles por abajo de los niveles ultrasónicos y lo podemos descubrir a través del monitoreo de vibración. Después viene el análisis de aceite o presencia de partículas, ¿no?, de partículas magnéticas, etcétera, ¿no?, que puede, puede ser hasta 6 meses, ¿no?, con antelación, ¿no? Podemos descubrir que existe ya un problema en ese rodamiento. Bien. Por otro lado, ya el otro que se acerca es a los 5 meses, es la termografía. ¿Por qué? Porque ya con termografía nosotros podemos entonces detectar cualquier cambio de temperatura que puede estar originando, bien, esa falla en el rodamiento, ¿no?, un cambio incipiente de temperatura. Bien. Ya después y aquí ya se nos sale del dominio del predictivo, empieza a tener ese rodamiento, ruido audible, bien, y tener también calentamiento al contacto, que es lo que nosotros debemos entonces de evitar. ¿Para qué? Porque ya cuando ese rodamiento está en esas condiciones, ya hay que parar la máquina y cambiarlo inmediatamente, porque si seguimos trabajando con ese rodamiento, en cualquier momento la máquina puede tener una falla funcional y hasta una falla catastrófica. ¿Está bien? Bueno, el error número 6, ¿cuál sería? O sea, los criterios de severidad de los parámetros síntomas están mal configurados. Bueno, seguimos el orden, ¿no? Empezamos por la estructura jerárquica de nuestra planta, de nuestro activo de las plantas, hicimos análisis de criticidad, nos enfocamos en los activos más críticos, le dimos prioridad a los activos más críticos, hicimos análisis de efectos de falla, o sea, ya conocemos cuáles son los distintos modos de falla que pueden aparecer en cada uno de los activos, cómo es su efecto, o sea, en qué parámetros se manifiestan, seleccionamos cuáles son las técnicas de inspección que vamos a emplear. Posteriormente, entonces, determinamos cuál es el plan de inspección, cómo vamos a monitorear esos parámetros síntomas. Y ahora yo le pregunto, bueno, ¿y cuándo yo sé que ese parámetro síntoma está bien, mal o regular? Bien, ahí viene la pregunta. ¿Ya? Entonces, hay distintos criterios. Y esto es uno de los errores que también más se cometen, ¿no?, en la implementación de mantenimiento predictivo. Bien. Primero están los criterios de severidad según normas internacionales. Después están los criterios de severidad según el fabricante de la máquina. También están los criterios de severidad según la experiencia del operador. No pensemos que el operador está loco, que no le podemos hacer caso, ¿no? El operador puede tener mucha información de su máquina. ¿Bien?
Y finalmente tenemos los análisis de tendencias, que son lo que le hablé anteriormente, ¿no? La estadística de cómo se comporta la máquina de determinado parámetro o síntoma, a partir del cual podemos entonces establecer los niveles de alerta y de alarma. Bien, ese sería el ideal, pero se necesita primero tener mediciones, tener información. Hoy en la industria 4.0, que es la que está llamada a obtener una gran información de parámetros síntomas de nuestras máquinas, bien, ¿cuál es nuestra función? Tratar de transformar esa información de esos parámetros síntomas en información procesada, o sea, información procesable, bien, que nos diga algo, o esta máquina está bien, está mal o regular. ¿A partir de qué? De estos criterios de severidad, bien. Pero esos criterios de severidad, lo ideal es lo que le decía usted, ¿no? Lo podamos descubrir nosotros a partir de la información que tengamos de nuestra propia máquina. ¿Por qué? Porque podemos tener similares máquinas, pero con contextos operacionales distintos. Bien, y se pueden comportar de distintas maneras. Por lo tanto, cuando no tenemos ninguna información, ¿qué hacemos? Nos apoyamos entonces en normas internacionales para arrancar. O por el criterio de severidad del fabricante, que nos dice, un ejemplo, que ese componente de la máquina no puede pasar de tal temperatura, o no puede pasar de tantas vibraciones, o el aceite, el parámetro del aceite no puede pasar de tal valor, o no puede bajar de tal valor, ¿no? O el ruido ultrasónico no puede superar tantos decibeles. Entonces, son criterios que pueden aparecer en normas internacionales o pueden aparecer o lo puede brindar el fabricante de la máquina. Bien, pero son criterios generales, criterios globales. No tienen en cuenta el contexto operacional de nuestra máquina. Bien, por lo tanto, ¿a dónde tenemos que ir? Al análisis de tendencia, a la estadística de nuestra información, de nuestros parámetros síntomas. Bien. Un ejemplo, nosotros podemos tener la medición de distintos parámetros síntomas y podemos tener condiciones de operación constante. O sea, la máquina, tú la arrancas, gira a la misma velocidad, con la misma potencia, ¿bien? Todo el tiempo. Ahí no tenemos problema. El problema está cuando las condiciones de operación son variables. ¿Eh? Entonces, en las condiciones de operación constante, ¿qué se hace? Se establecen los valores límites o de referencia, como yo le estaba comentando anteriormente, ¿no? A partir de una estadística, ¿no? O a partir de una norma internacional, el criterio del fabricante, etc. Al final, ¿a dónde tenemos que ir? A la industria 4.0, a dónde queremos ir todo, ¿no? Información, estadística, bien, análisis de tendencia, ahí es donde queremos ir, ¿verdad? Bueno. Y a partir de estos valores límites o de referencia, se comparan con las variables físicas medibles, ¿bien? Para determinar cómo está la máquina, ¿no? Cuál es la condición de la máquina, ¿bien? Ahí, qué chévere, ¿verdad? Muy, muy bueno. El problema está aquí. El problema es cuando tenemos una máquina que varía la carga o que varía la velocidad de servicio. Entonces, aquí hay que establecer entonces valores límites o de referencia o criterios de alerta y alarma para cada condición de operación o rango de condiciones de operación. Bien. Entonces se miden estas variables físicas, bien, que puede ser vibración, temperatura, etcétera, ya, en cada condición de operación y se compara con los valores límites establecidos. Bien. Es algo que, un ejemplo, aquí tenemos un motor eléctrico que estamos midiendo un parámetro síntoma, puede ser la vibración o puede ser el ultrasonido, un ejemplo. Bien, bajo una condición. Y para esa condición se establece entonces un nivel de alerta y un nivel de alarma. Pero puede ser que esa misma vibración o nivel ultrasónico, bien, en otra condición de operación, entonces ya puede ser que nos esté brindando una información de que la máquina tiene una falla funcional. Quiere decir que está alcanzando valores de alerta y de alarma. Bien, ha superado valores de alerta y ya está superando valores de alarma. Por lo cual la máquina no puede operar bajo esa condición. Y si no puede operar bajo esa condición, ¿qué tenemos? Una falla funcional. Y por lo tanto tenemos que tomar acción en esa máquina. ¿Bien? Entonces, muy importante conocer esto. ¿Por qué? Porque hay sistemas de monitoreo de condición que se diseñan solamente para una condición de operación o para establecer un solo criterio de severidad que solamente se puede adecuar a una condición de operación.
Si tenemos máquinas que tienen distintas condiciones de operación, ese sistema de monitoreo no nos sirve. ¿Por qué? Porque entonces ahí es donde aparecen las falsas alarmas o puede pasar lo contrario, ¿no? Pueden aparecer entonces fallas funcionales y el parámetro síntoma pensamos que está bien, mientras que está apareciendo esa falla funcional. O puede aparecer hasta una falla catastrófica. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no tuvimos en cuenta de que hay que establecer distintos criterios de severidad para las distintas condiciones de operación. Esto es uno de los errores que más se comete y que conozco yo en la industria hoy en día. Me he topado en industrias como centrales de generación eléctrica, donde tienen sistemas de monitoreo de condición con un solo criterio de severidad. ¿Bien? Un solo criterio de severidad. Y esas máquinas pueden trabajar a baja carga, a media carga, a plena carga, y en cada condición de operación le aseguro que debe existir distintos criterios de severidad. ¿Por qué? Porque los parámetros síntomas no se comportan de la misma manera. No es lo mismo que nosotros, un ejemplo, detectemos una alta vibración a determinada condición de operación, ¿bien? Que detectemos esa misma vibración a otra condición de operación donde puede ser que no sea dañino para la máquina. O al revés, estamos monitoreando las vibraciones, ultrasonido o la temperatura, ¿bien? Y vemos que cambió el parámetro síntoma, ¿bien? ¿Qué vamos a pensar nosotros? Que tenemos la presencia de una falla potencial o depende del nivel, del valor, ¿no? De la amplitud del valor de ese parámetro síntoma, podemos llegar a pensar también que puede tener una falla funcional. Y no, y lo que pasó fue que lo que hubo fue un cambio de condición de operación, mientras que el equipo se sigue comportando de igual manera. ¿Bien? Bueno, ¿qué les recomiendo a ustedes? Que cuando vayan a emplear cualquier sistema de monitoreo de condición para el mantenimiento predictivo, si tienen máquina con condición de operación variable, tengan en cuenta este aspecto que estamos hablando en este momento, que es uno de los errores que más se cometen en la implementación del mantenimiento predictivo y que lo lleva al fracaso. Imagínense que en su planta se invierte una cantidad de dinero enorme, o sea, para el monitoreo de una máquina crítica y no tienen en cuenta a la hora de su diseño estos aspectos, ¿qué va a pasar? Lo primero puede llegar a suceder una avería catastrófica y lo primero que van a decir usted fue el que diseñó ese sistema de monitoreo. O sea, este sistema de monitoreo no protegió a la máquina de esa avería catastrófica. Bien, bueno, acá un ejemplo que yo le traía, nosotros podemos tener un valor de referencia, ¿bien? Que puede ser un valor medio cuando conocemos que la máquina está en buen estado, ¿bien? Y podemos, esto es un ejemplo, ¿no? O sea, existen ya otros métodos estadísticos, o sea, desviaciones, etcétera, que podemos establecer estos niveles alarma y alerta. Por ejemplo, en vibraciones, en las normas, por ejemplo, se utiliza este criterio, ¿no? 2,5 veces el valor medio o de referencia, vamos a ponerlo en alerta. 10 veces el valor de referencia, vamos a ponerlo entonces como en alarma, ¿no? Por ponerle un ejemplo. Error número 7. Falta de formación de los especialistas o analistas. Cualificación y certificación del personal. Bueno, viene la cadena, ¿no? Hicimos la estructura jerárquica, hicimos el análisis de criticidad, hicimos el análisis de modo de efecto de falla, seleccionamos las tecnologías de inspección y los parámetros síntomas que vamos a monitorear, ya hicimos un plan de inspección, seleccionamos las tecnologías, o sea, si es monitoreo continuo, monitoreo periódico, etcétera, de cada uno de los parámetros síntomas. Bien, seleccionamos entonces cuáles son los criterios de severidad, o sea, hallamos cuáles son los criterios de severidad y qué nos queda. Bueno, ¿quién va a hacer el análisis de todo esto? ¿Bien? ¿A quién se va a encargar de todo este sistema? ¿Bien? Porque para implementar el mantenimiento predictivo en cualquier planta pueden contratar a expertos que lo han hecho muchas veces. Mira, me pueden contratar, no tengan pena, aquí estoy. Al final les voy a dejar mi teléfono, mi dirección de correo, etcétera. Perfecto. Ya. Hacemos el proyecto, dejamos implementado el mantenimiento predictivo. ¿Bien? Bueno, ¿y quién se va a encargar de hacer los análisis? Antes, este aspecto era un tema crucial para introducir
un sistema de monitoreo de condición y era limitante. ¿Bien? Sabíamos que tenemos activos muy críticos. ¿Bien? Y sabíamos también que a partir de determinados parámetros síntomas podemos descubrir y diagnosticar fallas de manera incipientes. ¿Bien? Pero por no tener a las personas preparadas y calificadas para hacer los análisis, entonces no invertíamos en esas tecnologías. No implementábamos entonces el mantenimiento predictivo. Hoy por hoy hay varias opciones. Una, preparar al personal que tenemos en planta. Bien. La otra es contratar al personal que tenemos en planta. Para la preparación, bueno, existen la norma ISO 18436, donde vienen toda una serie de cursos de certificación de vibraciones, termografía, ultrasonido, de análisis de lubricante, bien, de profesional de confiabilidad de activos, etcétera. O sea, existen muchos cursos como estos que estamos brindando nosotros para la preparación del personal. ¿Bien? Y es el objetivo, ¿no?, que perseguimos nosotros, ¿no? Dar estos tipos de cursos a ustedes para preparar al personal que se va a dedicar al mantenimiento predictivo. Pero por otro lado, ya existe hoy en día, o sea, la tecnología nos ha llevado a la interconexión. En estos momentos yo me encuentro radicando en la Florida, en los Estados Unidos, y tenemos varios clientes, un ejemplo, en Ecuador, en Panamá, en México, ¿bien?, en Venezuela, en Colombia, donde nosotros estamos interactuando constantemente con ellos a través de un sistema de adquisición de datos que mandan información a una nube y hacemos los análisis de toda esa información. Estoy hablando en caso real, no es un cuento, es un caso real. ¿Bien? Por lo tanto, o sea, ya no es una limitante, ¿bien?, que no tengamos personas preparadas para hacer estos tipos de análisis, ¿no?, de datos que estamos obteniendo hoy. Hoy por hoy, una de las carreras más importantes en la universidad que ustedes le pueden recomendar a sus hijos es el análisis de datos. ¿Ya? En la Internet Industrial de las Cosas, la Internet de las Cosas, en la Industria 4.0, ¿a qué se dedica? A eso, a colectar datos, procesar esos datos y entregar esos datos, una información procesada. O sea, ¿qué le interesa a nuestro gerente, ¿no? A nuestro jefe? O sea, ¿qué es lo que le interesa? Conocer el estado técnico de la máquina, la disponibilidad, es lo que le estoy diciendo del inicio del primer error, ¿no? Que no sabíamos dar esa información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le interesa? Es conocer, bueno, cuál es la máquina que está dañada. Perfecto. Si vamos entonces a jefe de mantenimiento, entonces necesita conocer un poquitico más, bueno, ¿y cuál es el daño que presenta la máquina? Bien, si va un poquitico más bajito, o sea, a la persona que trabaja entonces en confiabilidad, entonces lo que necesita conocer, bueno, cuál es la causa raíz del problema, bien, a partir de toda esa información que se está colectando hoy en día. Error número 8. O sea, falta de retroalimentación y coordinación entre las áreas o departamentos. Bueno, esta estructura que puede haber dentro de una planta, la he visto muy poco, pero es la estructura ideal. Es la estructura que quisiéramos tener todos. ¿Bien? A lo mejor ustedes coinciden conmigo, ¿no? No quiere decir que la estructura sea una división, ¿no? Bueno, aquí está predictivo, aquí está la oficina de ingeniería de confiabilidad, aquí está la oficina de programación de mantenimiento, aquí está la producción, aquí está el taller mecánico, aquí está el taller eléctrico. No necesariamente es así, sino pueden ser personas que tienen distintos roles, ¿no? O responsabilidades también, ¿ya? Entonces, si estamos implementando un sistema de mantenimiento predictivo, tenemos que tener a alguien que se dedica al mantenimiento predictivo, ¿bien? O a varias personas, eléctrico, mecánico, ¿bien?, químico, depende del proceso de lo que queramos nosotros implementar, ¿no? ¿Bien? Muchas veces, un ejemplo, usted me oye en químico y dice, bueno, sí, muchas veces el que hace los análisis de aceite son químicos, ¿bien? Lo que hacen termografía se acerca más a los eléctricos, aunque se amplía también. Tienen mucha aplicación en otras disciplinas, mecánica, civil, etcétera, ¿no? Hasta en la medicina, la termografía, ¿no? En la parte mecánica, bueno, los mecánicos se giran más la parte de vibración, ¿bien? ¿Ok? Entonces,
Son distintas disciplinas que se pueden unir y crear un equipo de trabajo que forma entonces el equipo de mantenimiento predictivo. ¿Bien? Pero también está ingeniería de confiabilidad, que muchas veces se une al equipo de mantenimiento predictivo. Ingeniería de confiabilidad van un poquitico más allá. Son lo que hacen todo esto que hemos venido hablando anteriormente, ¿no? ¿Bien? Desde la estructuración de la planta, análisis de criticidad, análisis modo de efecto de falla, análisis causa raíz de los problemas, ¿bien? Esa es la parte, esa es la ingeniería de confiabilidad, que no necesariamente tienen que ser las personas que se dedican al mantenimiento predictivo. Al menos debe ser una persona determinada en el área de mantenimiento, porque si no, no podemos hacer mantenimiento predictivo. Después está CMMS. ¿Quiénes son? Es el sistema de gestión de mantenimiento, ¿verdad? Como tal, que puede ser un sistema automatizado. Existe hoy por hoy muy difícil que no nos encontremos una planta importante, un sistema de gestión automatizado de mantenimiento. Pero si no está, se puede hacer de manera manual. Como yo le estaba diciendo, usted puede llegar a una bitácora, ¿eh? De cómo se van comportando cada uno de sus activos y llevar esa fecha y esa hora cuando se averió o hubo una avería en ese activo o se le hizo un mantenimiento a ese activo. ¿Bien? Bueno, está el área de producción, que es la más importante de la planta, porque sin ella no se come, si no se produce, eh, no hay retribución, ¿verdad? O sea, la planta no funciona, ¿no? Pero es la que mantenimiento tiene una estrecha relación. Es la que le exige, o sea, producción es la que le exige a mantenimiento la disponibilidad de sus activos. Y los talleres mecánicos y eléctricos son aquellos que dan el apoyo al área de mantenimiento que muchas veces está dentro de la gerencia de mantenimiento. ¿Qué sucede? Esto que yo le traigo acá, este flujograma, es como debería de suceder las cosas. Es como debería de funcionar todo. Pero realmente en muy pocos lugares yo veo que funciona así. Yo se lo traigo acá como una recomendación. ¿Bien? Y lo voy a decir después que hablemos de esto, cuál es mi experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Mantenimiento predictivo, que son los verdecitos, ¿no? Detectan un problema incipiente, ¿no? Entonces, bueno, un problema. No se sabe si es incipiente o no. Ese problema, entonces dice, bueno, espérate, ¿es una falla potencial o ya está muy cercano a una falla funcional? Entonces, ahí es donde viene la emergencia, ¿no? Si está muy cercano a una falla funcional, entonces hay que mandarse a correr. ¿Bien? Entonces hay que notificar, o sea, recomendación a producción y mantenimiento. Mira, aquí hemos encontrado un problema ya que está muy cercano a que ya se convierta en una falla funcional. Bien. Se requiere soporte de confiabilidad para hacer un análisis causa-raíz del problema, un análisis modo de efecto de falla, etcétera. ¿Sí o no? Bueno, si se requiere, entonces va al ingeniero de confiabilidad. Si no, se abre entonces una orden de trabajo de emergencia y se ejecuta el trabajo, ¿no? Al terminarse la ejecución del trabajo, ¿qué se hace? Se hace una revisión de los resultados, ¿eh? En un remonitoreo, vamos a decir así, se vuelve a medir vibraciones, temperatura, a través de termografía, hacer análisis de aceite, hacer análisis de los parámetros eléctricos, etcétera, etcétera, de los parámetros síntomas, ¿bien? Y a partir de ahí, bueno, ya dio los valores como deben de estar, entonces se cierra el, la orden de PDM, ¿no? Ya se cierra la orden de trabajo, entonces se sigue entonces monitoreando esos parámetros síntomas, ¿bien? Ahora, si el tema no es urgente, entonces, ¿qué se hace, no? Que un monitoreo normal, ¿no? No se detecta, o sea, no hay una emergencia, entonces se guarda esa información en el software, ¿verdad? Y según la tendencia de esos parámetros síntomas, ¿no? Se puede determinar en qué momento se debe de activar, o sea, de abrir una orden de trabajo. ¿Ven? Entonces se planifica una intervención. Ahí pasa primero por el ingeniero de confiabilidad para analizar cuál es la evolución de la falla, tiempo, el intervalo PF, se planifica, se programa la orden de trabajo, ¿bien? A partir del programador o, o planificador, ¿bien? Programador y planificador, que son dos tareas distintas, pero casi siempre lo lleva una misma persona. Y a partir de ahí, de la orden de trabajo que se planifica y se programa para una fecha determinada, con sus recursos necesarios, se ejecuta entonces el trabajo. Y volvemos al mismo proceso. Bueno, yo le decía, esto es lo ideal. ¿Ya? ¿Qué sucede?
que muchas veces, y ahora le voy a transmitir mi experiencia, ¿no? O sea, a mí me ha tocado estar en planta, ser empleado de compañía donde está un área de mantenimiento, bien, pero la mayor parte me ha tocado ser, brindar servicio. Yo he sido siempre un poco emprendedor, entonces me ha gustado tener mi empresa, emprender y brindar servicio, ¿no? Servicios de todos estos tipos, ¿no? Consultoría, capacitación, análisis, medición, monitoreo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a la planta, hacemos las mediciones, ¿bien? Detectamos cuáles son los equipos que tienen ya presencia de fallas potenciales, ¿bien? Y aquellos que están muy cercanos a fallas funcionales, ¿bien? Y cuando regresamos a la segunda inspección, al cabo del mes, los 2 meses, 3 meses, nos damos cuenta que no hubo mantenimiento activo. ¿Qué es mantenimiento activo? Dentro de la norma, o sea, la única norma que clasifica los tipos de mantenimiento, el mantenimiento activo es el mantenimiento resultante de que se realiza a partir de una orden de trabajo que puede ser debido como resultado de mantenimiento preventivo o mantenimiento predictivo o un mantenimiento correctivo programado. Entonces, no hubo un mantenimiento activo, no se tomó la acción, ¿bien? Y cuando llegamos nos encontramos que la situación está peor. Aquellas máquinas que tenían una falla potencial ya están en una falla funcional. Y aquellas que tenían, estaban cercanas a una falla funcional, nos enteramos, en el mejor de los casos, a veces ni te lo dicen, que tuvieron que pararla para repararla, porque cayeron en una falla funcional porque no tomaron las medidas a tiempo. Eso es uno de los errores más comunes que llevan al traste al mantenimiento predictivo. Y entonces le van para arriba al área de mantenimiento predictivo o a la empresa que están contratando mantenimiento predictivo. Imagínense ustedes están en una empresa donde su empresa está invirtiendo dinero, o sea, los accionistas están invirtiendo dinero anual en la contratación de todas estas técnicas. Bien. Y van a ver en la estadística, ¿no? En los tiempos medio entre fallas, en el mejor de los casos que lo lleven, ¿no? O la estadística de la disponibilidad, que es la que a todos nos interesa, ¿verdad? Y ven que hay un por ciento de indisponibilidad de activos críticos en el año. Y se van a preguntar, bueno, ¿y para qué estamos contratando mantenimiento predictivo? Y lo primero que van a hacer cuando entra en crisis la planta es recortar el presupuesto de mantenimiento predictivo. Pero no se le ocurre pensar que donde tienen que recortar es en las personas que no llevan a cabalidad el resultado del mantenimiento predictivo. Mantenimiento predictivo lo que hace es diagnosticar fallas incipientes, evaluar el estado técnico de la máquina. ¿Ya? Hasta ahí. Ahora, si después no tomamos medidas, no existe un mantenimiento activo, entonces nunca vamos a tener ahorro, disponibilidad, eh, evitar averías imprevistas o catastróficas, o sea, accidentes, o disminuir esto de repuesto en almacenes, que son los objetivos que siempre nos planteamos a la hora de implementar un mantenimiento predictivo. Pero esos objetivos nunca se van a lograr si no existe un mantenimiento activo como resultado del mantenimiento predictivo. ¿Bien? No sé si coinciden conmigo algunos de los que están presentes acá en la sala, ¿no? Error número 9. Ausencia de KPI de objetivo a mediano y largo plazo. Este es otro problema. O sea, fíjense cómo ya nos estamos colando un poquitico más en la gestión del mantenimiento. Ya inicialmente vimos el cómo, ¿verdad? O sea, primero, ¿a qué? O sea, ¿qué vamos? O sea, ¿a quiénes le vamos? O sea, ¿quiénes, no? ¿A quiénes vamos a emplear el mantenimiento predictivo? ¿A quiénes le vamos a aplicar? ¿No? Ahí hicimos levantamiento de la planta, análisis de criticidad, bien. Analicemos efectos de falla. Después, bueno, determinamos el qué, ¿no? Bueno, y después el cómo, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿A partir de qué técnicas, ¿no? Bien. Y ahí, bueno, determinamos las técnicas, hicimos el plan de inspección, el criterio de severidad, ¿eh? Y ahora estamos más metidos en la gestión. Que si no se hace un mantenimiento activo,
el mantenimiento predictivo es un fracaso, ¿verdad? Y ahora sucede algo parecido. Si nosotros, dentro del Departamento de Ingeniería de Mantenimiento, el Departamento de Mantenimiento, no tenemos KPI, no tenemos objetivos a mediano y largo plazo, ¿cómo vamos a saber nuestros resultados? ¿Cómo vamos a medir nuestros resultados? Bueno, para eso existe la norma UNE. O sea, todas las normas UNE son normas europeas. Dame hacer un paréntesis ahí, ¿no? Y en el mantenimiento, o sea, ISO no tiene comité de mantenimiento, mientras que Europa, o sea, el Comité Europeo de Normalización, tiene un comité dedicado a crear normas para el mantenimiento. Y por eso ustedes van a ver muchas normas de mantenimiento que son normas UNE. ¿Bien? Y ISO se apoya en estas normas UNE para hacer otras normas, como normas de gestión de activos, de calidad, etcétera, ¿no? Se apoyan en las normas UNE que están relacionadas con el mantenimiento para incluirla en otras normas que utiliza ISO. ¿Bien? ¿Ok? Dado ese paréntesis, bueno, esta norma UNE 15341, ¿qué establece? O sea, establece KPI, claves económicos, o sea, indicadores, son los KPI, KPI claves técnicos y KPI claves organizativos. Entonces, a partir de ahí, de esos indicadores que nosotros vamos a establecer, tenemos que sacar entonces nuestra estadística para poder medir nuestros resultados. Bien. Entonces, el más sencillo, disponibilidad. Bien, vamos a verlo acá, un ejemplo. Un ejemplo. Producción, disponibilidad y confiabilidad, tiempo medio entre fallas, tiempo medio de reparación, horas hombre, costo de mantenimiento, costo de producción, accidentabilidad, inventario, o sea, a nivel de los inventarios, paradas imprevistas. Bien. Por lo tanto, primero debemos establecer cuáles son los KPIs que nosotros vamos a controlar. Bien. No se recomienda controlar muchos KPI porque cuando controlamos muchos KPI no controlamos ninguno. Bien. Al menos 5 KPI se deben de controlar. Bien. Entonces, producción la controla, bueno, la empresa, los accionistas, es lo que más le interesa. Disponibilidad también. Bien. Bueno, ya se están interesando en confiabilidad. Bien. Ya estamos por ahí. ¿Ya? Ya está. Confiabilidad está muy relacionado a la ingeniería de mantenimiento, ¿verdad? Porque si una máquina, un activo no es confiable, entonces no brinda disponibilidad. Entonces, tiempo medio entre fallas, que yo le decía, ese es regla de bodeguero. Lleva una bitácora cada vez que se te rompe una máquina, fecha y hora, y puede establecer ese tiempo medio entre fallas. Viene siendo para mí, en la gestión de mantenimiento, es el indicador más útil para nosotros. Los demás son resultados, disponibilidad, confiabilidad, pero el tiempo medio entre fallas es con el cual yo voy a alimentar el resto de los KPI, igual que el tiempo medio de reparación. ¿Bien? Horas hombre empleadas en el mantenimiento al año, un ejemplo. Costo de mantenimiento, o sea, los costos que estamos teniendo en mantenimiento. Pero aquí hay que tener mucho cuidado. Hay quienes cuidan mucho esos costos y por tal de cuidar estos costos de mantenimiento, ese presupuesto que les fue aprobado, entonces violan algunas acciones o algunas inversiones necesarias. ¿Para qué? Para mejorar el mantenimiento y el resto de los indicadores. Conozco mucho de esos casos. ¿Bien? No me puedo pasar del presupuesto, no tengo que esperar al año que viene para hacer una inversión en un equipo o para contratar el servicio, y mientras que seguimos teniendo paradas imprevistas, menos disponibilidad, entonces no se sientan a sacar un retorno de la inversión, un ROI, no se sientan a hacer eso. ¿Bien? Se preocupan más en cumplir con el presupuesto, como hay de eso, ¿eh? Como hay gerentes de mantenimiento de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque están cuidando su pellejo. Es parte del ser humano, ¿verdad? Costo de producción, accidentalidad. Miren, el tema de los accidentes es uno de los KPI que le digo yo que por mi experiencia en los últimos años me han llevado a introducir tecnología de monitoreo de condición. ¿Por qué? Porque
hoy en día hay muchas máquinas que giran a mucha velocidad, muy peligrosas, donde han ocurrido muchos accidentes estadísticamente. Y por tal de bajar ese riesgo de accidente, se empieza a implementar entonces técnicas de monitoreo de condición. Y no, un ejemplo, y no hace monitoreo periódico. ¿Por qué? Porque un inspector que va a poner un sensor para hacer una medición de un parámetro síntoma corre el alto riesgo de un accidente en determinadas máquinas. Entonces ahí se implementan ya sensores inalámbricos, sensores cableados, ¿bien? Que son sistemas un poco más costosos, pero que monitorean la condición del activo y fundamentalmente por el riesgo de accidentes que pueden tener. ¿Bien? El tema de los inventarios, igual, si podemos tener en una bodega una cantidad de inventario horrible, ¿bien? De rodamiento, de retenedores, cadena, banda, polea, acople, aceite, grasa, etcétera. Que esos inventarios lo podemos bajar, ¿bien? Implementando un sistema de mantenimiento predictivo. Porque si nosotros somos capaces de descubrir de etapa incipiente una falla potencial, ¿verdad? Entonces podemos a esa hora prepararnos para una reparación, para un mantenimiento y no tener en stock determinados elementos que pueden ser muy costosos y que corren además el riesgo de convertirse en obsoletos. Porque el día de mañana se le hace una modificación a la máquina o se cambia de máquina y esa pieza de repuesto quedó ahí. Y puede ser una pieza muy costosa, ¿bien? Y quedó ahí en los inventarios y murió. Y es dinero perdido. Bueno, por ahí tenemos entonces un gran camino por donde demostrar ahorro, recuperación de inversión. Paradas imprevistas, bueno, eso es lo que nadie quiere, ¿no? Tener paradas imprevistas. Entonces, si nosotros nos trazamos una serie de indicadores de KPI, como lo había dicho aquí anteriormente, ¿no? Pueden ser KPI económico, técnico y organizativo, ¿bien? Existe esa norma que les recomiendo, ¿bien? Entonces nosotros podemos trazar objetivos. Los objetivos, ¿cuáles pueden ser? Un ejemplo, ¿no? Pueden ser aumentar la disponibilidad de los activos productivos, aumentar la confiabilidad de los activos productivos, extender la vida útil de los activos productivos, aumentar la seguridad operacional y ambiental, reducir costos relacionados con la actividad de mantenimiento y reparación, desperdicios o rechazo, activos redundantes, exceso de piezas de repuesto, perfecto. Pero estos son enunciados de objetivos. Nosotros tenemos que poner objetivos medibles en la gestión de mantenimiento. Si no ponemos objetivos medibles, aunque sea en por ciento, ¿bien? O en valor, entonces no vamos a saber nunca si estamos llegando a cumplir esos objetivos. Pues uno puede decir, bueno, aumentar disponibilidad. Que haya aumentado un 5%, ya estamos bien. Perfecto, ganamos. ¿Eh? Pero el objetivo a lo mejor no es aumentar un 5%, puede ser un 10%, un 50%, depende de cómo se encuentre la planta en esos momentos. ¿Sí? Aumentar la confiabilidad, puede ser que la confiabilidad de la planta esté a un 70%. Y el objetivo sea aumentarla a un 85% el primer año, a un 90% un segundo año, pero tiene que ser medible para saber si estamos llegando a esos objetivos. Si no estamos llegando a esos objetivos, ¿qué tenemos que hacer? Tomar medidas y tomar medidas a tiempo para que no haya fracaso. Porque si no tomamos medidas a tiempo, ¿qué va a pasar? Que entonces, si nos trazamos de distintos objetivos que no son correctamente medibles y no tomamos esas medidas a tiempo, o sea, no nos permite esas mediciones tomar las medidas a tiempo, llegamos entonces al fracaso. Y entonces el programa de mantenimiento predictivo no sirvió para nada. ¿Dónde vamos a recortar plata? En el mantenimiento predictivo. Eso yo lo veo diariamente. Baja la producción o baja la demanda de la producción, donde primero recortan plata, mantenimiento predictivo. Increíble, increíble, pero es así. ¿Por qué? Por culpa de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no establecemos KPI, no establecemos objetivos medibles y finalmente no demostramos la eficiencia de la implementación de mantenimiento predictivo. Es uno, por eso le decía, primero es el qué, el cómo, el dónde. Perfecto.
Pero después viene la gestión y muchas veces fallamos en la gestión. ¿Bien? Y entonces, para no fallar en esta gestión, viene el error número 10. No se audita con frecuencia el programa de mantenimiento predictivo. ¿Cómo sabemos si estamos bien, mal o regular? ¿Cómo sabemos si estamos por el camino correcto? ¿Cómo sabemos si tenemos que tomar medidas a tiempo? Haciendo autoauditoría. ¿Bien? Haciendo autodiagnóstico. Y después podemos contratar una empresa externa para que haga entonces un diagnóstico y vengan los aplausos, ¿no? Pero no contratamos una empresa externa cuando nosotros no somos capaces de autoauditarnos primeramente, porque no sabemos cómo estamos, ¿verdad? Pero bueno, y aquí yo les recomiendo, esta es otra norma más, ¿no? La EPRI TR 100-1032. Es una guía para la autoevaluación de mantenimiento predictivo en centrales nucleares. Ustedes me pueden decir, oh, estás tirando alto, Raúl. No, no, no. Es muy sencillo. Son elementos comunes, o sea, de sentido común, o sea, que vamos a analizar, o sea, el empleo de tareas técnicas básicas, aplicación de la tecnología, definición del flujo de procesos, liderazgo y la coordinación del programa de mantenimiento predictivo, organización y roles y responsabilidades dentro del programa, gestión de la información y la comunicación, evaluación de la condición del equipo y la toma de decisiones, entrenamiento y certificaciones, priorización y programación de trabajo de mantenimiento predictivo, cierre de orden de trabajo y retroalimentación de mantenimiento, objetivos y medida de desempeño, cálculo de los costos-beneficios y retorno de la inversión, satisfacción del cliente, mejora continua. ¿Ves? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. Esto es un ejemplo de una autoevaluación. Y si nosotros esto lo hacemos varias veces en el año, podemos darnos cuenta por dónde vamos, qué es lo que nos está faltando, qué tenemos que atacar para subir ese indicador, para poder cumplir con ese objetivo. Y para entonces después decir, bueno, eficiente y eficaz este programa de mantenimiento predictivo. Conclusiones con relación a los errores, ¿no? El primer tema del cual estamos hablando, los errores más comunes. Yo traje 10, ¿no? Hay muchos más, pero traje los 10 más importantes a mi criterio, ¿no? A mi experiencia. ¿Qué dice la norma ISO 17359? Fíjense, para que vean que no estamos lejos de la realidad. Y ese debate que hicimos, o sea, hace unos años atrás con esas personas que ya peinan canas y otros que no tienen pelos como yo. Bueno, dice la norma que lo primero que tenemos que hacer es un análisis costo-beneficio. ¿Bien? Después hacer un levantamiento de activos. Después hacer una auditoría de criticidad, un análisis de criticidad de los activos. Programación de las tareas de inspección, ¿de qué estamos hablando? O sea, de un plan de inspección. De seleccionar los métodos de monitoreo. ¿Eh? Aquí no me dicen cómo, ya yo le dije a usted cómo deberían de hacer, ¿no? Hacer un análisis de efectos de falla, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya después que tengamos todo eso, bueno, empezar a hacer la adquisición de datos y hacer los análisis. ¿Bien? Determinar y coordinar las acciones de mantenimiento para que no se... Era la interrelación con el resto de las áreas. ¿Bien? ¿Para qué? Para que no suceda lo que yo le estaba contando a ustedes, ¿no? Que hacemos todo el monitoreo, descubrimos no sé cuántos problemas y después no se toman las medidas adecuadas. No se lleva a cabo lo que es el mantenimiento activo. Y finalmente, revisión y medición de la efectividad del programa de mantenimiento. Es lo último que hemos hablado. KPI, objetivo, autoauditoría, autoevaluación. ¿Bien? Y volver de nuevo entonces al análisis costo-beneficio, al análisis ROI, recuperación de la inversión. Bien. Y fíjense para que ustedes vean que lo que dice la norma está muy relacionado con los 10 errores más comunes que cometemos a la hora de implementar el mantenimiento predictivo. O sea, la norma te dice, no cometa esos errores, haz esto que estamos viendo acá. Bueno, a partir de ahí, para terminar, vemos el segundo tema. ¿Cuál es este tema? Bueno, esto puede ser modificable. Usted le puede introducir cualquier aporte. Si lo hacen, porfa, háganmelo llegar según la experiencia que ustedes tengan. ¿Bien? Pero es una hoja de ruta para implementar el mantenimiento predictivo.
Y bueno, ahí se me demoro 10 minutos en esto, o menos de 10 minutos, para dejarlo a usted entonces con el tiempo de preguntas, si tienen alguna pregunta. No tengan pena, ¿no? Bueno, primero en la hoja de ruta, ¿qué yo recomiendo hacer? Primero hacer un diagnóstico de la gestión actual de mantenimiento. Imagínense ustedes que ustedes lleguen a una planta, optan por el puesto de gerente de mantenimiento o gerente del área de confiabilidad o gerente del área o jefe del área de predictivo o un técnico de predictivo y le dan la responsabilidad de implementar el mantenimiento predictivo a partir de determinados parámetros síntomas. ¿Ven? Y puede ser que tengan ahí equipos. O sea, tú no sabes. Llegamos ahí. ¿Ya? Perfecto. Salí de la universidad y me dan esta tarea que es bueno, ¿no? ¿Qué es lo primero que yo recomiendo que ustedes hagan siempre? Es un diagnóstico de la situación actual. A ver, ¿qué han hecho? ¿Bien? ¿Qué han hecho en ese tema, o sea, en mantenimiento predictivo en la planta? ¿Bien? Entonces, se revisa la estructura jerárquica de todos los activos de la planta. ¿Bien? Hacemos una revisión de toda la estructura jerárquica. ¿Bien? Se revisan los planes de mantenimiento de la planta. Se evalúa la gestión de mantenimiento predictivo actual. Puede estar en cero o puede ser que se está haciendo algo, no se sabe. Y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Hacemos una propuesta de incorporación de mejoras, ¿bien? Al sistema de mantenimiento predictivo. Después, ¿qué debemos hacer? Bueno, ¿en quién nos vamos a enfocar? No es empezar por el de la esquina, el que me queda más cerca. No, no, no. Hacemos un análisis de criticidad de los activos productivos. Es lo que yo les recomiendo hacer. Hacemos el análisis de criticidad. ¿En qué consiste? En revisar la revisión del análisis de criticidad de cada sistema de activos de la planta, selección preliminar de los activos a los cuales se le va a implementar el mantenimiento predictivo, por supuesto, empezando por los más críticos. ¿Bien? ¿Bien? Después, ¿qué hacemos? Hacemos un análisis modo de efecto de falla, un AMEF. ¿Bien? Determinación de los modos de falla más significativos y recurrentes de los activos seleccionados. Acuérdense, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Determinar cuál es la función del activo. A partir de ahí, la antifunción, ¿cuál será? La falla funcional. Y a partir de ahí empiezo a analizar cuáles son los problemas, cuáles son las causas que originan esa falla funcional. Y después que veo, bueno, cómo se manifiesta esa falla funcional, a partir de qué parámetros síntomas. ¿Bien? Y conociendo ya esos parámetros síntomas, ya yo sé ya cuáles son las tecnologías de inspección que yo debo emplear en mi programa de mantenimiento predictivo. A lo mejor llego a la planta y tienen un vibrómetro, una camarita termográfica. ¿Bien? ¿Qué hago después? Bueno, voy a revisar mi plan de inspección. ¿Cómo hago mi plan de inspección? Bueno, trato de sacar mi intervalo PF. ¿Bien? Empiezo a trabajar para determinar mi intervalo PF. Empiezo a hacer mediciones. Como no conozco, que yo me tengo que cuidar. Me están contratando, ¿verdad? Yo estoy ahí en esa planta. Tengo esos equipos. Ah, perfecto. Empiezo a medir. Y si no tengo los equipos, ¿qué empiezo a hacer? Contratar un servicio para poder tener estadística, información. Se viene contratando esos servicios anteriormente. Busco la información. Cómo se ha venido comportando cada parámetro síntoma. Y a partir de ahí yo puedo entonces acercarme a un intervalo PF hasta llegar al real cuando tenga mejor estadística, mejor información. Determinación de la frecuencia de inspección para cada tecnología de inspección. Bueno, ¿cómo va a ser las vibraciones? Equipos críticos, un ejemplo, ¿no? Una vez al mes. En equipos menos críticos, cada 2 meses. En equipos que no son críticos, cada 3 meses o cada 4 meses. No sé, por poner un ejemplo. Pero a partir de un sustento técnico, de una estadística, de alguna información. Y si no la tengo, tengo que entonces estimarlo, irlo ajustando. Bien. Y a partir de ahí, si es crítico, menos crítico o no crítico, ya debo determinar la estrategia de monitoreo. Es un monitoreo permanente, un monitoreo periódico. Si lo voy a monitorear entonces con sensores inalámbricos, con sensores cableados, ¿bien? Y confecciono mi plan de inspección. Ahí entonces vamos al análisis de la inversión. ¿Por qué? Porque veo, a lo mejor la cámara que tengo termográfica no me permite determinar, o sea, o diagnosticar de manera incipiente
algún tipo de problema porque no se adecua, o sea, no tiene la resolución necesaria para poder entonces determinar determinados problemas. Por ejemplo, mi planta puede tener una subestación eléctrica, tiene tablero, a mi camarita, puedo hacer diagnóstico a los tableros, pero en la subestación eléctrica no, ¿ya? En los transformadores no, ¿ya? Entonces tengo que subcontratar el servicio en ese momento o adquirir una cámara termográfica más adecuada, depende de la estrategia que usted vaya y el costo-beneficio, ¿no? Acuérdense que todo es costo-beneficio y atrás de eso, recuperación de la inversión. ¿Eh? Evaluación de inversión en equipo y o servicio a través del análisis ROI, recuperación de la inversión, es lo que veníamos hablando, ¿verdad? Bueno, ya estamos decididos a hacer una inversión tanto en contratación de servicios o en la compra de equipamiento o mixto, o sea, compramos determinados equipos y para determinados servicios y para otros servicios lo que hacemos es contratar el servicio. O sea, lo contratamos por fuera, ¿bien? A empresa especializada. ¿Bien? No vamos a montar un laboratorio de análisis de aceite. Depende, ¿eh? Depende. He visto plantas que se justifica tener un pequeño laboratorio de análisis de aceite y le va muy bien. Y se recupera la inversión. Entonces, ¿qué viene después de la formación de las tecnologías, en las tecnologías de inspección? Bueno, si ya tenemos, ya sabemos en qué vamos a invertir, ya cuáles son las distintas tecnologías que vamos a monitorear los parámetros síntomas, entonces tenemos que prepararnos. No quiere decir, fíjense, para prepararse, no quiere decir de que nos vamos a dedicar a eso. ¿Bien? Pero si usted va a contratar un servicio de análisis de vibraciones, al menos pase un curso de análisis de vibraciones para que sepa de qué le están hablando y no le engañen. ¿Bien? Si va a implementar mantenimiento predictivo, al menos pase un curso como este, de mantenimiento predictivo, donde se traten horas, o sea, se empleen horas en el curso hablando de las distintas tecnologías de inspección de parámetros síntomas. ¿Bien? Aunque usted no se vaya a dedicar a eso, fíjense. ¿Ya? Ahora, si se van a dedicar a hacer los análisis de determinados parámetros síntomas, bueno, entonces ahí se tienen que especializar en esos análisis. Entonces ahí viene categoría 1, 2, 3 de vibraciones, termografía, análisis de aceite, ultrasonido, etcétera. ¿Está bien? Bueno, ya venimos ya preparándonos, ya tenemos un plan de formación, un plan de inversión, etcétera, etcétera. ¿Qué debemos hacer? Diseñar y ejecutar el proyecto. Bien. Bueno, ¿cuáles son las metodologías de implementación de cada tecnología de inspección seleccionada? Confeccionar la estructura de base de datos de los activos inspeccionados. Acuérdense que ahora ya todo es base de datos en una computadora. Y cada técnica de inspección tiene su base de datos. Termografía, vibración, ultrasonido, análisis de aceite, análisis de parámetros eléctricos. Todos tienen ya su base de datos, su software con su base de datos. ¿Bien? Se confecciona la ruta de medición, se realizan las mediciones, se hacen los análisis, se confeccionan y se entregan los reportes, se planifica y se programan las intervenciones, se hacen las propuestas de incorporación de mejora al mismo sistema de mantenimiento que estamos llevando. ¿Qué nos falta por hacer entonces? La evaluación de la gestión de mantenimiento predictivo. Establecer los KPI, los indicadores clave de rendimiento o desempeño. Los objetivos a mediano y largo plazo. Bien, y finalmente hacer una autoevaluación, una autoauditoría de esos KPI. Bien. Bueno, esta es la propuesta que yo le traigo, hoja de ruta. Ustedes pueden mejorarla, pueden darle algunos aportes. Y con esto, bueno, terminamos la conferencia el día de hoy y estamos a la escucha de cualquier pregunta o duda que puedan tener al respecto. Esta es la bibliografía a consultar. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Aquí tengo algunas preguntas que hicieron por el chat. Dice, buenas noches, toda la información será brindada al correo electrónico. Si es así, mi correo. Perfecto. Si ustedes pueden dar el correo electrónico en el chat, bríndenlo, por favor, y le vamos a pasar
esta conferencia. No hay ningún tipo de problema. Detalle en el link. Ajá. Por aquí Innova le brindo un link para que ustedes se inscriban, den sus datos. Ahí mismo aprovechen y pongan el correo electrónico. Ya. No tenemos más ninguna otra pregunta. No tenemos ninguna consulta. Aquí tenemos una nueva. A ver. Ahí. No. Todo bien. Ok. Bueno, muchas gracias. Si no tienen ninguna pregunta, ojalá que todos los que están acá, o sea, 29 personas que están en este momento conectadas, se incorporen al curso de mantenimiento predictivo que estamos esperando por usted, por la matriculación de usted para comenzar por él. Muchas gracias, tengan una buena noche. A ver, por acá veo que están poniendo sus correos electrónicos. Perfecto. Ok. Muy agradecido por la información, mister. Ok, gracias a usted. Gracias por la participación de usted. Bueno, y aquellos que se inscriban, que se matriculen, bueno, nos vemos en el curso. Acuérdense, le dije, yo voy a estar dando el módulo de vibraciones y termografía. Muchas gracias y hasta la próxima.